Hola, ¿qué tal a todos, gente? Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Cristian Camilo Meneses, soy de Colombia. Y yo soy Diana y soy de Luxemburgo. Y bueno, ahora vamos a continuar con el video análisis de nuestro viaje por Sudamérica y esta vez vamos a hablar de Paraguay. Tenemos 4 puntos los cuales hemos venido manejando en los diferentes videos, que el primero es la gente y la cultura, el segundo punto sería la comida, el tercer punto el pan y el cuarto punto el paisaje. Estos puntos los hemos escogido porque pues, son como los temas que nosotros consideramos más importantes en nuestro viaje por Sudamérica como mochileros. Así que bueno, vamos a analizar estos puntos, vamos a darles una calificación de 1 a 10 y pues a eso, gente, vamos a analizar Paraguay, vamos a ver cómo nos trató este hermoso país y acompáñenos. Bueno, amigos, entonces vamos a iniciar con la gente y la cultura. ¿Qué le pareció a usted, Diana? Pues la gente a mí me pareció hermosísima, la verdad. No sé, es que todo el tiempo encontramos personas que, pues porque andamos mucho con la mochila, que vinieron, que se interesaron, que nos preguntaron, ay, ¿de dónde vienen y por qué vienen acá y todo eso? Porque pues creo que Paraguay es uno de los países que no es tan visitado aquí en Sudamérica. Y entonces la gente es muy feliz de verte, de verte que te interesa su país, que vas a visitarlo. Por ejemplo, nosotros pasamos por el Chaco, sí, y hicimos la mayoría, pues sí, casi todo en autostop. Y autostop es pidiendo aventones, sí, ¿no? Ajá. Pidiendo aventones. Y llegamos a un lugar y se paró ahí como un pequeño van así de una familia. Y nos preguntaron también de dónde vienen, por qué están aquí y todo eso, y nos invitaron hasta en su casa por varios días, nos quedamos con ellos, después nos fuimos a otra familia y todo el tiempo era muy, pues no sé, es que era como uno se siente muy bienvenido, muy bienvenido. Sí. Y entonces yo creo que a las personas les doy un 10 sin pensar. Bueno, en el tema mío, pues sí, nos hicieron sentir muy bien desde el primer día en que llegamos en la frontera, en migración. Estábamos como, entramos por la parte del Chaco, entonces pues solo estaba la oficina de migración y no había otro lugar, ¿no? para poder seguir. Entonces pues nos permitieron quedarnos ahí en la oficina, nos prestaron un colchón y nos dejaron quedarnos para pasar la noche, ¿no? Y pues desde ese momento nos atendieron muy bien. Además de que ese día había un partido de fútbol entre Colombia y Paraguay y me pareció interesante que me invitaron a ver el partido, me compartieron cerveza y todo, pues no para alcoholizarnos, ¿no? Pero sí 1 o 2 citas como para refrescar la noche porque hace muchísima calor en Paraguay. Más allá de todo eso, nos alzaron algunos camioneros, siempre nos trataron muy bien y como dice Diane, siempre la pregunta era como de manera muy interesante para ellos el hecho de que nosotros fuéramos a visitar su país, ¿no? Porque, bueno, más allá de que quizás Paraguay no tiene tanto paisaje como tienen otros países, creo que la gente por esa parte considera que su país no es interesante. Entonces nos dimos cuenta de eso desde que llegamos, pero desde siempre la gente nos trató súper bien, desde el Chaco, que fue la parte donde entramos, el norte, y fuimos hasta Asunción, hasta la capital. Estuvimos en el sector de Luque, entonces nos trataron muy bien desde que entramos a Paraguay hasta que salimos del país, porque salimos en un vuelo, ¿no? Entonces la gente nos trató siempre muy bien, incluso en una ocasión cuando estábamos en Luque, fuimos a un supermercado a comprar algunas cosas y la persona se dio cuenta que éramos extranjeros y nos regaló las cosas e incluso nos dijo: muchachos, si quieren tomen algo para beber, no sé, una gaseosa, una cerveza, lo que ustedes quieran. Y incluso en ese momento estaba diciéndonos como ustedes cuando vuelven a pasar por aquí para hacer un almuerzo, invitarlos. Fue muy curioso. Y también cuando estábamos en otra tienda donde venden una especie como de dulces, de caramelos artesanales, la persona de ahí también se dio cuenta que éramos extranjeros y nos regaló unos dulces como para que probáramos. O sea, nos hicieron sentir muy bien. La familia donde nos quedamos en todos los lugares, ¿no? Desde el inicio que entramos al país nos hicieron sentir súper bien. Nos trataron con mucho cuidado y con mucho respeto, que es lo que nosotros siempre decimos: cuando alguien te trata bien desde el inicio en un país, tú te llevas esa energía, ¿cierto? Y Paraguay creo que casi en un 100% de la gente nos trató siempre muy bien, nos trató con mucho respeto y yo también le doy un 10. Y bueno, pasamos a la comida.
La comida es muy curiosa en Paraguay porque tiene como influencia de los países vecinos y que los países vecinos son muy diferentes porque, por ejemplo, hay una parte que viene de Brasil, una parte que viene de Argentina, pero también una parte de Bolivia y esa mezcla es como muy, muy especial porque a mí me parece que esos tres países que sí, son muy diferentes en cuestión de la comida y Paraguay como que lo mezcla un poco es todo. Como la fusión de todo, Y también pues tiene su parte también de comida suya, ¿no? Sí. Entonces eso me parece muy curioso. Creo que sí, a mí la comida me gustó, al final me gustó y pues creo que también es diferente de, por ejemplo, los países de Perú, Ecuador y Colombia, es muy diferente, pero también pues que todavía es muy buena. Yo creo que le daría un 7. Sí. Bueno, al tema de la comida también, capaz que pues no me sorprendió tanto. Creo que la parte que Diane dice sí es muy interesante porque como ellos comparten mucho el tema cultural con Argentina, en el norte comparten esa parte cultural con Bolivia y también con Brasil, ¿no? Entonces quizás no nos sorprendió tanto la comida porque ya veníamos de visitar Argentina y ya veníamos de visitar Bolivia, ¿cierto? Entonces ya teníamos como un poco esa esencia de la parte de la comida de esos países. Entonces llegar a Paraguay consideramos o sentimos, ¿cierto? Que era como una pequeña parte de esos países pero dándole un toque muy paraguayo, ¿no? Como tal la comida me pareció buena, me pareció excelente. Una pequeña parte es que comen poquito, eso sí nos dimos cuenta. Nosotros somos de comer mucho para el desayuno, mucho para el almuerzo, muchísimo para la cena. Eso fue la única cuestión que notamos, que comían poco, pero el resto estuvo bastante bien. La cerveza, el vino, el queso, los panes estuvieron bastante buenos. Entonces yo considero que yo le voy a dar un 8 porque siento que hubieron ciertas partecitas que me sorprendieron, como cuando nos quedamos en Luque y había, bueno, allá le llaman mandioca, en Colombia le llamamos yuca, y nos compartieron ese plato y me pareció muy rico. Y también cuando estuvimos en Filadelfia, que era un sector menonita en el norte, que la persona donde nos quedamos les gustaba preparar mucho carne de cordero, y pues yo la verdad no había probado cordero, ¿no? Y comer cordero, porque ellos eran como una especie de ganaderos, ¿no? No sé cómo se le dirá en la parte de los corderos, pero el trabajo de ellos giraba en torno a la producción de carnes, ¿no? Entonces en esa casa se comía mucha carne. A mí me gusta mucho la carne, no es que la necesito tanto, pero cuando hay pues me gusta comer. Y había bastante, además de que ellos también nos compartían un poco de su cultura alemana. O sea, en fin, Paraguay creo que es una mezcla de todo, es una mezcla de todo, porque en el norte tienen cultura de Bolivia, tienen cultura de Brasil, tienen la cultura alemana menonita, que no solo es alemana, también tiene una parte que es rusa, también tiene una parte que es canadiense, o sea, en fin, Suiza también tiene otra parte. Ahí ya te vas más para el centro, tiene más, pues no más, pero también tiene un toque de influencia argentina, también con su toque paraguayo. En fin, creo que la comida me gustó bastante, yo le doy un 8. Bueno, y para lo que es del pan, pues no consumimos tanto pan allá, ¿no? Creo que no consumimos mucho pan. Porque ya pues ya al final del viaje pues hicimos como una larga travesía hasta Asunción, la capital, pero desde allá nos quedamos pues en Asunción y nos quedamos también un tiempo en el Chaco, pero entonces no teníamos como tanta ruta de mucho tiempo. Sí. Y el pan era más que todo para sobrevivir. Sí, para las rutas. En la ruta, ¿no? Pero de lo que comimos era bueno, pero tampoco que me sorprendió mucho, entonces yo creo que me quedaría... No, con un 8, sí me gustó el pan. Bueno, yo también comparto lo que dice Diane. Creo que el pan no nos sorprendió tampoco mucho porque creo que se parece mucho al pan argentino. Entonces, ya habíamos venido de probar mucho pan argentino. Y también, como Diane dice, ya en Paraguay no hicimos rutas tan largas. Entonces, pues nosotros normalmente consumíamos mucho pan cuando salíamos a pedir aventones, que sabemos que muchas veces puede ser suerte en 5 minutos o podemos tardar hasta 2-3 horas en un lugar y nadie nos alza, ¿no?
Tuvimos mucha suerte en Paraguay, la gente siempre nos alzó, aunque sean trayectos cortitos, siempre nos alzó, pero para ese entonces pues ya estábamos como en lugares establecidos. Estuvimos un tiempo en Filadelfia y estuvimos un tiempo en otro pueblo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. No se acuerda, bueno, estuvimos en ese sector y ya cuando íbamos a salir... Loma Plata. Loma Plata, estábamos en Loma Plata. Íbamos a salir para pedir aventón y resulta que la familia en donde nos quedamos nos regalaron para el transporte, para que fuéramos en transporte y fue como wow. O sea, nos trataron súper bien las personas. Además, en la segunda casa que nos quedamos, esa mañana que nos fuimos muy temprano, nos llevaron en el carro hasta la terminal de transporte. O sea, en fin, nos trataron súper bien. El pan, volvemos al tema, creo que no me sorprendió tanto porque se parece, creo, mucho al pan argentino. Y yo creo que yo también le doy un 8. Le doy un 8. Listo, y a pasar al paisaje, yo creo que el paisaje es muy diferente de lo que vimos en otras partes. Sí. Más que todo porque como hay, pues el Chaco más que todo es como un desierto, pero también es un poco verde. Mucha calor y muy diferente de lo que hemos visto en otros lugares, ¿no? Y también porque la ruta pues es una recta y pues solo hay eso y no hay nada más hasta llegar como por allá en los lugares pues con los menonitas y Loma Plata y todo eso. Pero pues no es que hay tanto de cosas como que ver, como montañas, todo eso, porque pues es plano, pero a mí me pareció muy curioso y me pareció muy interesante la historia que tiene el Chaco también, porque pues hubo la guerra, pero también vinieron los menonitas y entonces hay mucho que conocer y aprender. No es tanto como de ver de paisajes, todo eso, es más como... Algo de cultura y de historia, cultura, ¿no? De historia. Sí, tiene una historia grande el Chaco. La historia y pues también el ambiente social de los indígenas, los paraguayos y los menonitas que viven todos ahí juntos. Es muy curioso. Todo eso es lo que lo hizo muy interesante. Y después pues la capital pues es una capital, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas que ver porque pues ahí es una ciudad, ¿no? Es una ciudad al fin. Pero pues yo no sé, pues nosotros no somos mucho de ciudad tampoco, y aunque Paraguay también tiene otras cosas, ¿no? Cerca de las fronteras también hay con Brasil y con Argentina que no tuvimos el tiempo para ir a visitar, entonces yo le daría un 8 también, porque sí hay cosas interesantes y a mí me pareció, y que hay cosas que me gustaría ir a ver que no tuvimos el tiempo de ver. Bueno, en el caso mío, considero que también la parte de la historia que tiene Paraguay es muy grande, ¿no? Porque más allá de lo que Dian comenta, de lo de los menonitas, del tema de la influencia que tenía Paraguay sobre los brasileros, porque muchos paraguayos hablan portugués y eso se debe a la influencia de Brasil. También tienen una influencia fuerte de Bolivia en el Chaco, también tienen una influencia fuerte de los argentinos, no sé si en el sur tienen una influencia fuerte de los paraguayos, de los uruguayos, perdón. Pero también el tema es interesante de que sufrieron guerras, el país sufrió guerra, la guerra de la Triple Alianza, que fue un tema muy interesante. Entonces creo que Paraguay tiene una historia bastante grande, bastante interesante por curiosear, por investigar, por leer, por ver. En el tema del paisaje creo que sí, como Dian lo menciona, no hay capas mucho para ver porque es un país, hasta donde estuvimos, es un país como muy desértico, como muy seco. Tiene un tipo de vegetación, tiene mucha vegetación, pero es una vegetación muy seca, muy verde. Entonces, perdón, muy seca, pero es verde, o sea, ves verde por todo lado, pero dentro sí es todo como muy seco, muy desértico, ¿no? Hace mucha calor, hay mucho mosquito, entonces el paisaje es muy interesante, pero siempre es difícil, es duro. Tuvimos la oportunidad de hacer algunos recorridos y hacer esos recorridos siempre fue complicado por el calor, por los mosquitos, hay muchas espinas también por ahí. Entonces yo le daría en el tema del paisaje un 7, a Paraguay le daría un 7, considero que nos faltó un poco más visitar en la parte sur del país, diría que si lo visitamos podemos tener una mejor idea de su paisaje, pero en la parte norte me pareció que
que es más el tema de la historia, es más el tema de la cultura lo que más llama la atención. El tema del paisaje consideramos que no hay mucho, como dice ella, no hay ríos, no hay montañas, es todo muy parejo. Entonces en el paisaje creemos que mucha gente quizás no se interese mucho, pero la cultura y la historia sí tiene muchísima historia. Entonces eso, gente, yo le doy un puntaje de 7 y vamos a sumar los puntos y ya les comentamos a ver cuánto tenemos. Bueno, amigos, ya finalizamos el conteo de los puntos y tenemos una sorpresa, nos dio 33 puntos a cada uno. Y entonces de 1 a 40 consideramos que 33 puntos es bastante bueno Paraguay. Creo que Paraguay es un país que nos llamó mucho la atención por el tema de la gente. Creo que cada país tiene su parte interesante, ¿no? Hay algunos quienes tienen un paisaje muy interesante, ¿cierto? Hay otros quienes tienen una gastronomía muy también interesante. Y creo que Paraguay nos quedamos con esa parte, que la gente es una gente muy interesante por el hecho de que, como capaz que no es un país que es muy visitado, la gente atiende muy bien a los visitantes, o así nos atendieron a nosotros y nos hicieron sentir súper mega bien. Nos gustaría visitar un poco más del país, creemos que hay muchos lugares por visitar. Además, como no es un país tan grande, entonces creemos que es muy posible visitarlo, capaz intentar casi en su totalidad. También creo que hay unas cataratas que son de Paraguay, que nos comentaban que son muy bonitas, entonces algún día podremos ir allá. Nos gustó mucho Paraguay, estamos muy contentos, hicimos muy buenos amigos, nos invitaron a comer en muchos lugares, comimos muy buenos platos, nos recibieron en sus casas de una manera muy cariñosa, muy amable y nos hicieron sentir súper bien. No sé si Dian quiere decir algo. Sí, no, lo que yo quería decir también es que a mí me gustó mucho que tienen esa influencia de Brasil. Y pues porque también por como yo crecí todo eso, que crecí en un entorno con personas portugueses, y entonces también el portugués es algo que me gusta mucho. Y entonces tener como el español con esa mezcla de acento brasilero o portugués, pues me hacía feliz solo escucharlos, la verdad. Ajá. Entonces, sí, a mí eso me encantó, y también pues cómo nos recibió la gente y sí, fue genial. Sí, realmente el acento era algo muy interesante de los paraguayos, además de que hablan guaraní. Bueno, creo que Paraguay es un país que tiene cosas muy interesantes, esperamos visitarlo nuevamente en algún momento. Bienvenidos los amigos que nos recibieron allá también, esperamos verlos acá en Colombia también en algún momento, o en Luxemburgo, quién sabe. Eso fue todo, amigos, por el video, esperamos les haya gustado, nos vemos en la próxima y abrazos, hermanos paraguayos. Muchas gracias.